Contado por el neuropediatra, episodio 39 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. En esta ocasión hablamos sobre los trastornos del aprendizaje y lo hacemos desde una perspectiva global. Hablamos de la dislexia, la disgrafía o la discalculia. Una serie de problemas que están muy poco reconocidos y que generalmente generan amplias dificultades en los procesos de aprendizaje de los niños. En esta ocasión nos va a acompañar una compañera especializada en estas áreas de mi equipo de neuropsicología, que es Carla Carvalho, que es la que se dedica a hacer este tipo de evaluaciones en nuestro centro. Tiene una amplia experiencia y creo que os va a aportar una perspectiva diferente, clara, concisa y más que útil de lo que necesites saber como padres, como educadores o profesionales del neurodesarrollo sobre este tipo de cuadros que están incluidos dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Así que ahí os dejo y vamos allá. Hola, bienvenidos un día más a un episodio de Contado por el neuropediatra. En este caso no soy el neuropediatra, soy Cris Cárdenas, responsable de comunicación, y voy a entrevistar a una de las compañeras del centro. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Cristi. Bueno, hoy contamos con Carla Andrea Carvalho, que es una de nuestras neuropsicólogas y una de las partes fundamentales del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Y en este caso vamos a tocar un área bastante frecuente en el centro, que son los trastornos del aprendizaje. Y en este caso, pues contamos con la figura de Carla, que aparte de tener una amplia formación y experiencia en este campo, también es la fundadora del portal Hablemos de Neurociencia y también es docente a nivel universitario. Como ya he indicado, vamos a hablar sobre trastornos del aprendizaje y en este caso vamos a pararnos en los más comunes, que son la dislexia, la discalculia y la disgrafía. Y sobre todo en dar una serie de pautas para que las familias puedan identificar, comprender y apoyar a sus hijos que presentan este tipo de dificultades, ¿vale? Así que nada, si te parece, Carla, empezamos con todo lo que es la ronda de preguntas. Me parece perfecto, vamos a ello. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que como punto de partida, y para ver un poquito, para que la gente se ponga un poco en situación, creo que estaría bien que nos definiese de una forma sencilla qué son los trastornos del aprendizaje. Bueno, aunque tú ya lo has adelantado previamente en la introducción, los trastornos del aprendizaje es verdad que son cada vez más comunes, es verdad que aquí en consulta cada vez tenemos más niños diagnosticados, digamos, de este cuadro clínico, pero así un poco a voz de pronto, para que todos nuestros oyentes se sitúen, los trastornos del aprendizaje se podrían definir muy resumidamente como aquellas dificultades que afectan sobre todo al proceso lector, escritor, y todo lo relacionado con el cálculo y el razonamiento matemático. Estupendo. Bueno, yo creo que se entiende bien, aunque sea, como tú dices, de una forma muy resumida. Efectivamente. Bueno, aunque luego ahondaremos un poquito más en algunas preguntas, así yo creo que de forma resumida todo oyente lo va a entender a la perfección. Eso es. Entonces, teniendo en cuenta esta breve definición, aunque ahora ya la ampliaremos,
muchas veces hablamos de que quizás el problema de los niños es que no se esfuerzan lo suficiente, que son despistados, pero para dar algunas pequeñas pinceladas e iniciar estas entrevistas e ir profundizando, ¿cuál crees que son los principales signos de alerta que los padres deberían tener en cuenta a la hora de decir me tengo que preocupar? Bueno, pues en relación a los trastornos del aprendizaje, uno de los más comunes es, como tú ya has mencionado previamente, la dislexia, ¿vale? La dislexia, para todo aquel que no lo conozca, es un trastorno que afecta puramente al proceso de adquisición de la lectoescritura, ¿vale? Y concretamente a lo que está todo relacionado con la lectura, ¿vale? Es verdad que, bueno, muchos padres se preocupan porque sus hijos tardan mucho en aprender a leer o tardan mucho en aprender todo lo relacionado con las letras, pero bueno, como siempre digo aquí en consulta, cuando nos llegan padres que están preocupados por el proceso de adquisición de la lectoescritura, tenemos que tener calma en todo este sentido. ¿Por qué? Porque es verdad que cada vez más los coles instan a los niños a aprender todo lo relacionado con la lectura mucho antes, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los cerebros de los niños están preparados al mismo tiempo, ¿vale? Eso como punto de partida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Pues bueno, el proceso de lectoescritura, al menos aquí en España, se comienza a adquirir alrededor de los 6 años, ¿vale? Es normal que algunos niños anteriormente a esta edad conozcan algunas letras o incluso sean capaces de escribir algunas palabras cuando se les deletrea, pero no es hasta los 6 años cuando debemos empezar a preocuparnos porque nuestro hijo o nuestra hija no adquiere el proceso de la lectoescritura, ¿vale? ¿Cuáles son los signos de alarma más comunes? Pues bueno, entre los signos de alarma más comunes nos encontramos sobre todo niños que no conocen el alfabeto, en este caso son niños que les cuesta adquirir todo el proceso relacionado con el conocimiento de las letras, ¿vale? También son niños que a la hora de conocerlo, pero escribirlo, tienen dificultades, sobre todo lo que se llaman las grafías en espejo, ¿vale? Por ejemplo, confunden la B con la D, la G con la J, ¿vale? Son signos de alarma que nos hacen sospechar que el niño pueda presentar cierto desfase a la hora de adquirir el proceso lectoescritor, ¿vale? ¿Es esto un indicativo de que el niño o la niña tiene dislexia? Para nada. Para ello hay que hacer una evaluación neuropsicológica exhaustiva, determinar en qué punto nos encontramos y seremos nosotros los profesionales los que finalmente demos este diagnóstico, ¿vale? Porque como ya he dicho, hay niños que a estas edades están preparados, o más bien su cerebro está preparado para adquirir todo este proceso, pero hay otros niños que necesitan un poco más de tiempo. Por ello estamos aquí nosotros los profesionales para que los padres salgan de duda y si en el caso de haber el diagnóstico o en este caso de dislexia, empezar a trabajar lo antes posible. Eso es, al hilo de esto que comentas, de esa evaluación neuropsicológica, creo que para seguir un poquito ahondando, es interesante que nos comentaras en qué consiste este diagnóstico, cómo se hacen las pruebas para detectar o diagnosticar que un niño tiene dislexia. Pues mira, es una pregunta muy interesante y además viene mucho a colación de muchas de las interrogantes que surgen aquí en consulta. Porque cuando muchas familias llegan aquí con la incertidumbre de si su hijo o su hija presenta algún tipo de trastorno del aprendizaje, que sea dislexia, discalculia o disgrafía, nosotros hacemos lo que denominamos una evaluación neuropsicológica general. Quiere decir que analizamos los procesos cognitivos, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, y al mismo tiempo analizamos todos aquellos procesos íntimamente ligados al aprendizaje, como puede ser la lectura, la escritura y el cálculo. ¿Por qué digo todo esto? Porque en muchas ocasiones, al hacer esta evaluación neuropsicológica, llegamos a la conclusión de que un niño o una niña realmente lo que le ocurre es que tiene dificultades a nivel atencional, ¿vale? Esto quiere decir que los procesos psicológicos más básicos, como son la atención, ya sea sostenida o selectiva, se ven afectados, con lo cual esto lo que está dando lugar es a dificultades en todo lo relacionado con el aprendizaje, ya sea de la lectura, la escritura o el cálculo. ¿Quiere decir que el niño o la niña presenta o no presenta dislexia? Pues bueno, en este sentido estamos los profesionales para actuar. ¿Por qué? Porque si vemos que previamente hay una dificultad a nivel atencional, tendremos que trabajar a nivel atencional propiamente dicho, y una vez que nos encontremos dentro de los denominados parámetros normativos, realizar el estudio a nivel neuropsicológico relacionado con la lectura, la escritura y el cálculo, y a partir de ahí determinar si verdaderamente existe una dislexia o una disgrafía o una discalculia.
Pero insisto mucho en esto porque nos ha ocurrido en más de una ocasión, diría que incluso varias, que los padres tienen aquí como una idea preestablecida de que el niño o la niña sí o sí tiene un diagnóstico, pongamos, de dislexia, y cuando sale de consulta, como el diagnóstico que se va es como un diagnóstico de TDAH. Pero es por lo que he explicado, porque si hay una dificultad a nivel atencional, esta afecta a los procesos adquisitivos de la lectura y la escritura y no podemos dar ese diagnóstico. Por lo tanto, es esencial en estos casos hacer una evaluación integral, no únicamente del proceso de aprendizaje relacionado con estos componentes que ya hemos mencionado. Es importante al final tener ese punto de vista, digamos, holístico de las diferentes áreas para ver realmente, como tú dices, si realmente esa dificultad viene dada por otro origen. Y también yo creo que algo que la gente se preguntará a raíz de lo que estamos hablando de cómo se hace un diagnóstico es cuál es la edad recomendada para hacer dicho diagnóstico o dicha evaluación. Pues esto también es bastante interesante porque aquí en consulta nos encontramos informaciones lo más variopintas posibles. De hecho, a raíz de esta pregunta estoy recordando un paciente que vino hace un par de semanas, si no recuerdo mal, en el que ya tenía una edad, hablamos de 8 o 9 años, ¿vale? Con dificultades en todo el proceso relacionado con la lectoescritura. Es decir, este niño presentaba cierto desfase a nivel de adquisición de lectoescritura, ¿vale? Y además presentaba dificultades a nivel atencional. Cuando se le preguntó a los padres por qué no habían acudido previamente, una de las cuestiones que nos reflejan ellos mismos aquí en la entrevista clínica que se realiza previamente es que, los profes del cole les habían dicho que, bueno, que cada niño tiene sus tiempos, cada niño es un mundo y que, bueno, que ya hay gran periodo dentro de sus compañeros. Es cierto que, bueno, cuando nos encontramos signos de alarma, como los que hemos mencionado previamente, no tenemos que apresurarnos en realizar una evaluación neuropsicológica como la que ya he comentado, pero es verdad que no se debe dejar pasar tanto tiempo. Lo recomendable cuando nos encontramos con niños con dificultades del aprendizaje, ya sea en cualquiera de las esferas, lectoescritura o cálculo y razonamiento matemático, debemos hacer un seguimiento pormenorizado y realizar una evaluación neuropsicológica al menos cuando estén en la edad de los 7 años. ¿Por qué no se realiza previamente? Porque es verdad que como en este caso cada niño es un mundo, pero es verdad que el cerebro se presupone que a los 7 años ya está preparado para adquirir todos estos aprendizajes, con lo cual cuando a estas edades encontramos ciertos desfases es cuando ya debemos. Vale, yo creo que queda claro, que al final es, como siempre decimos en consulta, mientras antes, si tú notas signos de alerta, mientras antes acudas a un profesional, yo siempre digo lo mismo, que no perdemos nada por consultar y por ver que no hay nada raro, que no existe ninguna dificultad real, sino que al final el niño pues va con su desarrollo de esa forma y ya está. Yo siempre aquí en consulta repito a los padres una misma frase y es que al final esto es un proceso de toma de decisiones continuo. Nosotros hacemos una fotografía actual, en este caso del estado neuropsicológico en lo que se encuentran los procesos cognitivos y del aprendizaje del niño y vamos haciendo un seguimiento, con lo cual esa fotografía va cambiando a lo largo del tiempo. En función del punto en que nos encontremos, iremos tomando unas decisiones u otras. Eso es. Al final es un proceso. Yo creo que es importante eso. Reseñar que al final cada niño es diferente. Entonces, cada niño tiene un desarrollo, tiene un ritmo y, por lo tanto, tiene unas necesidades específicas tanto a la hora de evaluarlo como a la hora de hacer algún tipo de tratamiento. A colación de eso, además, nos viene muy bien, porque es verdad que, bueno, al final nosotros con nuestros procesos de evaluación y de intervención, digamos que partimos de un punto en común, pero al final, como tú has dicho, cada paciente tiene sus necesidades y hay que ajustar tanto el proceso de intervención como el de evaluación a esas necesidades y características del paciente. ¿Por qué digo todo esto también? Porque nos ha ocurrido también aquí en consulta en más de una ocasión en el que a lo mejor familias vienen recomendadas por un conocido y empieza a comparar las evaluaciones que se han hecho a un chico con el que se han hecho a otro. Entonces, en este sentido, cabe destacar nuevamente que, bueno, las evaluaciones y las intervenciones parten de un punto en común, pero al final nosotros los profesionales las adaptamos a esas características. Eso. Vale, bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto. Ya tenemos al niño o a la niña diagnosticado o diagnosticada y ahora, vale, lo tengo diagnosticado. Ahora,
¿qué vendría? ¿Qué es lo que se le recomendaría a una familia? Pues bueno, las recomendaciones normalmente suelen oscilar en 3 líneas diferentes. La primera línea, el tratamiento farmacológico si fuera necesario. En todos los casos de trastornos del aprendizaje no lo es. Normalmente se recomienda el tratamiento farmacológico cuando el niño o la niña, además de esas dificultades relacionadas con el aprendizaje, presenta otras dificultades a nivel cognitivo, como por ejemplo dificultades atencionales o ejecutivas, ¿vale? Esa sería la primera línea de actuación. Después tenemos la segunda línea de actuación, que sería la intervención a nivel terapéutico. En este caso, sería un abordaje cognitivo-conductual, que quiere decir que trabajaríamos las esferas cognitivas, todos los procesos cognitivos, y a nivel conductual para, digamos, enseñar al chico o a la chica estrategias que le ayudan a compensar todas esas dificultades que presentan a nivel de lectura, a nivel de escritura o a nivel de cálculo. Y por último, y no por ello menos importante, tendríamos la tercera línea de actuación, que aquí necesitamos mucho la colaboración de la familia. ¿Por qué? Porque normalmente lo que solicitamos a los padres aquí en consulta, una vez que les damos el diagnóstico y explicamos estas 2 líneas de intervención que mencionamos previamente, es que es necesario comunicarse con el centro, ¿vale? Con el centro escolar. Porque al final, si lo pensamos, los niños y las niñas, tanto a edades tempranas como durante la adolescencia, suelen pasar gran parte de su tiempo en el contexto escolar, con lo cual la unión de estas 3 líneas, digamos, de intervención serán fundamentales. Es necesario que comuniquen el diagnóstico del hijo o la hija, ¿vale? Para que el centro escolar pueda adaptar, digamos, el currículum académico a sus necesidades, ya sean con adaptaciones a nivel básico, como son las adaptaciones metodológicas, o si hay que tocar el currículum académico, ellos van a ser los únicos que puedan realizar ese proceso. Nosotros lo único que podemos hacer como profesionales relacionados con la intervención neuropsicológica es acompañar, guiar y aconsejar al contexto escolar, pero nunca podremos exigir nada, porque al final son, digamos, exacto, son los coles los que al final saben cuál es el currículum académico, cuáles son las verdaderas necesidades que presenta el niño o la niña dentro del aula. Nosotros al final somos el proceso o la guía de unión entre todas las esferas, ¿no? La familia, el cole y el centro escolar. Vale. Teniendo en cuenta esto, vale, en lo que has destacado, tenemos, digamos, la familia, el centro escolar y en este caso, pues el centro en el que se haga la intervención, evaluación y demás. Acabas de hablar de que la familia debe comunicar ese diagnóstico o esas dificultades al centro escolar para que se haga una adaptación o lo que el centro escolar considere necesario o adecuado para ese niño o esa niña. Vale, partiendo de esa base, queda la pata de la familia. ¿Qué puede hacer la familia desde casa? Bueno, pues aquí yo también con los padres soy muy clara. Los padres son padres, con lo cual no son terapeutas, no son profesores, con lo cual tienen un papel fundamental en lo que es el proceso de intervención a nivel de coterapeuta. Quiere decir que nosotros, los profesionales, en este caso, que realicemos una intervención a nivel neuropsicológico, daremos las pautas necesarias de cómo trabajar en casa. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces cuando llegan los padres aquí en consulta y se realiza esa primera evaluación y posteriormente comenzamos con la intervención, surgen muchos comentarios del tipo, no, es que yo me pongo con él todas las tardes a intentarle enseñar las letras y es imposible. Al final terminamos los dos peleados, los dos gritando y no hay avance por ninguna de las partes. Vale. Y yo soy muy realista en ese sentido y digo, es que al final tú eres padre, yo soy en este caso la profesional que lleva a cabo la intervención, con lo cual cada uno tenemos un papel diferente. Yo te aconsejaré qué es lo que tienes que trabajar en el caso de que sea necesario trabajar en casa y cómo trabajarlo, porque al final, digamos que nosotros guiamos todo el proceso de aprendizaje y los padres están ahí para apoyarnos también. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces los padres piensan que a nivel de intervención más es más. Cuanto más tratamos en casa, más avanzará, más rápido se situará al nivel de sus compañeros y en la mayoría de las ocasiones, por desgracia, no es así. Lo que consiguen es alto nivel de frustración por parte de los niños, altas tensiones en el contexto familiar y al final se generan otro tipo de problemáticas que no es el punto de partida
con el que comenzamos toda la intervención. Eso es. Vale, entonces, hablando de esto, se me ocurre algo también, una pregunta que yo creo que mucha gente se la hace. Y realmente es algo muy relativo, pero bueno, tú como profesional prefiero que lo expliques detalladamente, porque yo creo que, vale, la gente está oyendo esto, hemos hablado de edad, hemos hablado de cómo se hace un diagnóstico, de qué signos de alerta hay que tener en cuenta, de la importancia tanto del trabajo con la familia como con el centro escolar. Y ahora bien, la gente seguro que se pregunta por el tiempo, y seguro que te lo han preguntado en consulta alguna vez. ¿Cuánto tiempo va a tardar mi hijo en desaparecerle esta dificultad? O no sé cómo, no sé si hablarán incluso de curar. Pero bueno, creo que es un tema que tiene un poquito de miga porque la cosa va más allá. Entonces creo que sería interesante que tú profundizaras un poquito en esto. Es verdad que es una de las preguntas más repetidas y resonadas aquí en consulta, y yo siempre contesto lo mismo. Si yo te dijera un tiempo determinado, te estoy mintiendo. Vale. Te estoy mintiendo yo y te está mintiendo cualquier profesional que te diga en 3 meses, en 4, en 5, en 6, en X tiempo, tu hijo o tu hija va a leer perfectamente. ¿Por qué? Porque esto es un proceso a nivel individual. Entonces, como hemos dicho ya en más de una ocasión, cada niño es un mundo. Es verdad que, bueno, conforme avanza el tiempo, si el niño realmente está capacitado y su cerebro, digamos, muestra las conexiones neuronales necesarias para adquirir todos estos procesos, poco a poco iremos viendo avances. Yo aquí en consulta he tenido niños que en 2 o 3 meses empiezan a leer a la perfección. He tenido niños que nos han costado medio año que empiezan a leer, y he tenido niños que en una semana prácticamente han adquirido todo el proceso lectoescritual. Entonces, al fin y al cabo, dar un tiempo determinado y una respuesta rotunda a esta pregunta es para mí imposible y para cualquier profesional. De hecho, yo soy clara en ese sentido con los padres. El que te diga una fecha concreta te está mintiendo, porque es imposible saber. Yo creo que ahí también es importante, ya que esto es un espacio de divulgación, que la gente comprenda esto, o sea, que las familias comprendan que no hay un tiempo, que al final yo creo, por lo que veo, que esto es una carrera de fondo y que a la meta no se llegan 2 días, que como ya hemos hablado, son muchas partes las implicadas y la principal, que es el paciente, tiene un ritmo, tiene un desarrollo y tiene unas circunstancias alrededor. Entonces yo creo que es importante hacer hincapié en esto, que cada caso es personalizado, cada caso tiene sus tiempos y tiene su propio plan, su propio objetivo y demás, como tú ya has comentado. Efectivamente, además yo creo que en este sentido volvemos a lo que hemos explicado anteriormente. Al final esto es un proceso de toma de decisiones continuo. Que el niño avanza y avanza bien a lo largo del tiempo, estupendo, seguiremos trabajando en la misma línea. Que nos vemos una línea de intervención y vemos que no avanza o en un punto determinado se queda estancado, pues esto es lo que nos hace sospechar a los profesionales que estamos trabajando con este paciente, es que esa línea de intervención se ha agotado y tenemos que empezar a pensar en otras vías, por lo cual al final esto es un seguimiento constante. Exactamente. Bueno, yo creo que a mí me gustaría darle un enfoque bastante práctico a lo que es la entrevista. Yo creo que estamos siendo bastante ligeras en el proceso porque yo quiero que la gente no se aburra y que pille la información de manera sencilla y que le sea útil. Entonces, es verdad que teníamos previsto ahondar mucho más, digamos, en cada tema, como es la dislexia, la disgrafía y la discalculia, pero como hemos ido desgranando de forma general todo el proceso, creo que puede ser interesante que ahora pasemos a que nos indiques de cada pata, digamos, de cada trastorno del aprendizaje, sintomatología específica para identificarlo. Hemos hablado de signos de alerta, pero una cosa son los signos de alerta y otra cosa es que una vez que lo tenemos identificado, digamos la sintomatología. Entonces, si te parece, podemos empezar por la dislexia, que es la más conocida y la más común. Vale. Bueno, en relación a esto, bueno, cabe destacar que, como ya hemos explicado previamente, la dislexia es el trastorno del aprendizaje que se asocia o se relaciona íntimamente con la lectura, ¿vale? Y las dificultades que normalmente nos encontramos con niños que tienen un desempeño lector por debajo de lo esperado a su edad son las siguientes, ¿vale?
En primer lugar, nos encontramos una velocidad lectora muy, muy baja. Son niños que silabean mucho. De hecho, si tú los comparas con su grupo normativo o con su clase, podemos observar que son niños que la velocidad que presentan a nivel de lectura es muy baja, ¿vale? Digamos que esto es uno de la sintomatología principal de la dislexia. Además, una de las cuestiones fundamentales también que se produce en este cuadro clínico es la dificultad a nivel de comprensión lectora, ¿vale? En este sentido, tenemos que destacar a su vez con dos grandes patas. Tenemos por un lado lo que nosotros llamamos preguntas directas, ¿vale? Que normalmente cuando un chico o una chica lee un texto están directamente en el texto, y luego las preguntas a nivel inferencial, ¿vale? Estas últimas son más difíciles de contestar y normalmente suelen, digamos, desarrollarse sobre los 7 o 8 años. Este tipo de preguntas, pues bueno, el paciente tiene que hacer a nivel de comprensión del lector un proceso cognitivo mucho más complejo, con lo cual, si el niño o la niña presenta dificultades a la hora de comprender la lectura en ese sentido, también es una sintomatología propia del cuadro clínico, ¿vale? Después también, una de las sintomatologías que también es muy curiosa y que además los padres que recalcan aquí en consulta es la lexicalización, ¿vale? Tiene así un nombre muy técnico, pero bueno, yo te voy a explicar muy sencillamente. Y es que cuando el niño está leyendo, normalmente lo que hace es mantener la primera parte de la palabra y le cambia lo que es el sufijo de la palabra. Por ejemplo, en lugar de leer patio, lee patito, ¿vale? Que digamos que poseen entre las dos palabras cierta similitud, pero como vemos al final de la palabra se diferencia sustancialmente. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente los padres, cuando tú le preguntas sobre esta sintomatología en concreto, te dicen, sí, lo hacen muchas veces, pero eso es porque no se fija, o eso es porque va muy rápido leyendo porque quiere acabar. No debemos dar nada por hecho en este sentido, de hecho debemos ahondar mucho en esta temática para realmente ver si es una dificultad a nivel atencional de que no está prestando atención a la lectura o por el contrario es una dificultad a nivel lector, ¿vale? Digamos que estas tres sintomatologías son las piezas claves de lo que denominamos dislexia, ¿verdad? Que hay muchas más sintomatologías, pero normalmente la que se suele dar es la que hemos comentado, ¿vale? Después tenemos el tema de la disgrafía, que es el trastorno del aprendizaje que afecta fundamentalmente al desempeño escritor, y la sintomatología que suele acompañar a este cuadro es la siguiente. Empezamos por el agarre del lápiz, ¿vale? Normalmente son niños que cuando le preguntas a los padres te dicen, sí, utiliza el lápiz pero lo agarra muy rápido. Cuando observas al niño aquí en consulta, pues no hace, digamos, el movimiento de pinza o el movimiento del trípode, que es el que normalmente o comúnmente utilizamos para agarrar el lápiz, sino que lo hacen de forma muy rara. Hay niños que utilizan incluso 4 dedos, se meten el lápiz entre los dedos, con lo cual es una sintomatología propia del cuadro. De hecho, normalmente los padres te dicen, sí, le he comprado millones de adaptadores, lo que son en forma de mariposa, lo que son en forma de cuadro, pero no hay manera, ¿vale? Esto es muy común en este cuadro. También el tema de la organización y la limpieza. Se suelen decir en el sentido que empiezan o bien con una letra muy grande y terminan con una letra muy chica, que no saben organizar el texto en la hoja, o que incluso empiezan por una hoja, terminan en 4 posteriores, con lo cual no hay una organización y limpieza en la mayoría de los casos. También es muy común en este cuadro clínico el que palabras que van separadas las unan o viceversa, ¿vale? Y también el tema de la velocidad, como en el caso de la dislexia, pues son niños que a la hora de escribir lo hacen muy lento, suelen repasar una y otra vez las letras, con lo cual dificulta mucho todo el tema de la velocidad. De hecho, la queja principal de los padres en este sentido es que traen mucha tarea para casa. Traen muchas tareas para casa simple y llanamente porque a la hora de escribir lo hacen muy lento, ¿vale? Y por último, en relación a la discalculia, pues bueno, tenemos todas las dificultades relacionadas con el cálculo y el razonamiento matemático. Es verdad que en lo relativo al cálculo, la sintomatología principal que se da en los niños más pequeños, hablo de niños de entre 6 y 7 años, son niños que les cuesta mucho aprender todo el proceso de cómo se realiza una suma, cómo se realiza una resta. Hablamos de operaciones puramente.
Y luego encontramos a los niños más grandecitos en el que ya se meten en el tema de los problemas matemáticos, que es relacionar esos problemas matemáticos, el saber qué operación tienen que llevar a cabo, para ellos es totalmente, ¿vale? Con lo cual, digamos que estas son las dos piezas clave. Luego es verdad que tenemos otra sintomatología asociada que también nos da muchas pistas en ese sentido, y es que son niños que les cuesta mucho adquirir las tablas de multiplicar, que el tema de la secuenciación de números, de contar de 2 en 2, de 5 en 5, es prácticamente imposible, aun a pesar de que tú utilices todo el razonamiento manipulativo y visual, es prácticamente imposible. Pero digamos que la sintomatología fundamental es la que hemos dicho, la tenemos con el cálculo y el razonamiento matemático. Estupendo. Bueno, me estoy acordando, ya que estamos hablando de discalculia, que sí que hemos tenido colaboraciones con una plataforma y ya hicimos un webinar con ellos donde tú estabas, que es Smartick. Y bueno, que tenemos por ahí un código de descuento para quien quiera probar la herramienta, que nos pueden mandar un mensajito por cualquiera de nuestras redes sociales o al email o a cualquiera de los teléfonos que tenemos, y le daremos el código y el enlace para que puedan hacer. Sí, de hecho creo que en el mes de julio fue, ¿no? También cuando escribimos un artículo con ellos en colaboración, para que vieran en estos cuadros clínicos concretamente cómo puede ayudar esta herramienta tanto a la dislexia como la disgrafía y la discalculia. Eso es, exactamente, ya pues lo dejamos dicho también por ahí, si puede ser de ayuda para las familias y las personas que nos estén viendo. Bueno, yo mientras estabas hablando, hay una pregunta que no tenemos prevista, pero que se me ha ocurrido, y es, vale, estamos hablando de niños todo el rato, pero realmente ¿hay adultos sin diagnosticar de este tipo de trastornos del aprendizaje? Pues mira, esa es una pregunta muy, muy interesante, y de hecho la he debatido con varios profesionales aquí en consulta y fuera de consulta, porque bueno, los trastornos del aprendizaje están incluidos en el DSM, que para quien no lo sepa, el DSM-5 es el manual que tenemos nosotros los profesionales a nivel diagnóstico, en el que se incluyen todas las patologías. Este tipo de trastornos está incluido en los trastornos del neurodesarrollo. Quiere decir, según estos autores, que estos trastornos, entre los cuales también se encuentra, por ejemplo, el TDAH, el trastorno del espectro autista y demás, que se dan sobre todo en lo que es el neurodesarrollo a nivel de niños y adolescentes, y se presupone que con la correcta intervención, ya sea a nivel farmacológico o terapéutico o la unión de ambos, al llegar ciertas edades, la sintomatología desaparece. Pero lo cierto, yo cada vez estoy más segura que eso no es así. De hecho, hace un par de meses estuvo aquí un adulto en el que su preocupación principal era todo el tema de que le costaba mucho aprender a leer y a escribir, sobre todo cosas que para él eran novedosas, que cuando tenía, por ejemplo, un ordenador delante, para él el tema de la escritura era fácil con los autocorrectores, pero cuando tenía que hacer algo de su puño y letra era una total odisea, ¿vale? Y en este adulto se cumplían todos los criterios diagnósticos que establece el DSM para el diagnóstico en este caso de la dislexia y la disgrafía en un adulto. Era un adulto con falta de organización y limpieza a nivel escritor, palabras que iban separadas a la armonía, palabras que no la fragmentaba bien, cometían muchísimas faltas de ortografía, que esto también es propio de un cuadro clínico que se da ya en edades más tardías, como en la adolescencia. Después, a nivel de lectura, cometía muchas digamos, cambios de palabras que se asemejaban entre sí, a pesar de ir leyendo muy, muy lentamente. Después, a la hora de comprender los textos, si eran preguntas que tenían que inferir, le costaba mucho inferirlas, con lo cual, aunque se presupone que es un trastorno que se da a edades tempranas, cuando los niños están adquiriendo la lectura y la escritura, si evidentemente tú con estos niños no realizan ningún tipo de intervención, las dificultades van a prevalecer a lo largo de su ciclo evolutivo, con lo cual es muy, muy, muy normal que adultos, ya sean adultos a edades tempranas o adultos con edades más tardías, presenten dificultades propias de estos cuadros clínicos. Vale, igualmente se puede seguir el mismo procedimiento siendo adulto si a día de hoy detectamos, porque también entendemos que a día de hoy hay mucha más información y puedes encontrarte cualquier contenido en internet con el que te sientas identificado, por ejemplo,
y decidas hacerte una evaluación para paliar un poco esas dificultades que tienes. Sí, de hecho es algo paradójico. Parece que hoy en día determinados trastornos como el TDAH o el trastorno del espectro autista, como que están bien visto o que se diagnostica a la edad adulta, pero como trastornos del aprendizaje, como la dislexia, la discalculia y la disgrafía, está como muy mal visto que se diagnostique en estas edades, porque la pregunta que se realiza a la sociedad es cómo, por ejemplo, determinadas personas que además ocupan cargos importantes a nivel laboral han llegado a esa situación a nivel laboral, aun a pesar de las dificultades que tienen para leer, para escribir, para calcular. Pues sí, es posible. ¿Por qué? Porque estos adultos establecen muchas estrategias de compensación para, digamos, un poco paliar esas dificultades, van empleando a lo largo de todo su ciclo evolutivo determinadas estrategias, ¿vale?, que les ayudan a compensar. Pero como les explico aquí en consulta, si esas estrategias compensatorias están muy bien, hasta que llega un punto de tu vida que ya no te sirven. Exacto, no sirven esas estrategias y lo que crean son otros tipos de dificultades. Dificultades como trastornos emocionales, trastornos de ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque al final el tú querer llevar a cabo algo y no poder es muy frustrante. Que al final un trastorno no tratado te va a derivar en más cosas. Yo creo que pasa con todo, igual que cuando te das un golpe en una pierna, no te lo tratas, puede derivar en una enfermedad a nivel de circulación o lo que sea más grave. Pues aquí hablamos de lo mismo, pero a nivel cognitivo. Efectivamente, yo además a los padres aquí en consulta siempre le pongo el mismo símil. Al final, un trastorno, en este caso del neurodesarrollo, es como una cadena de eslabones. Ahora mismo se acompaña de determinadas sintomatologías, en este caso, pues, por ejemplo, si hablamos de la amildesia, hablamos de dificultades relacionadas con la adquisición del proceso lector, pero si esto no se trata, esa cadena de eslabones sigue sumando. Me crea una baja autoestima en relación al desempeño de mis compañeros, me crea una alta frustración porque quiero y no puedo. Cuando soy mayor, esto puede derivar en otras sintomatologías de más alto nivel y más significativas, por lo cual es el momento de romper esas cadenas de eslabones y hacer que nos siga sumando. Eso es. Y antes también has hecho referencia al tema de los autocorrectores en el ordenador y demás, y en el móvil también. Entonces, ahí también me surge como curiosidad, hablando de estos temas, si al final una persona que tiene dislexia, disgrafía o algún trastorno de este tipo, que tenga que ver con el tema de letras, lenguaje y demás, o en la lectura más bien, a la hora de teclear, ¿se observa algún tipo de dificultad o a nivel de tecleo no hay problema? Pues en relación a esto, sí. De hecho, en concreto, en el caso de este adulto que os estaba comentando anteriormente, una de sus principales dificultades, como ya he explicado, era que cuando tenía un ordenador por delante, digamos, todo iba viento en popa y a toda vela porque el autocorrector hacía su trabajo, pero cuando tenía que hacer algo a nivel escrito, pues ahí empezaban realmente sus dificultades. ¿Por qué? Porque normalmente el adulto con dificultades a nivel lector-escritor, ¿vale?, presenta mucha falta de ortografía. De hecho, este paciente, una de las pruebas que se suele realizar es que escribe un pequeño texto y yo creo que, si no recuerdo mal, hizo 4 o 5 líneas y de esas 4 o 5 líneas se le pudo sacar entre 12 o 15 faltas ortográficas, ¿vale? Entonces, si tu trabajo consiste fundamentalmente en hacer cosas a través del ordenador, estupendo, porque al final vas a tener el autocorrector, digamos que te va a salvar las castañas del fuego, pero normalmente el trabajo administrativo también requiere que se haga mucho trabajo a nivel de papel y lápiz, ¿no?, como nosotros denominamos aquí en consulta, y al final tú, ocupando determinados puestos, no puedes presentar determinada documentación con millones de páginas de ortografía, con lo cual ahí empieza su frustración y su baja autoestima, ¿no? De sé que esto va así, pero al final lo escribo mal, tengo que hacerlo 50 millones de veces y de esas 50 millones de veces lo corrijo una y otra vez, o incluso le digo a mi compañero que lo corrija una y otra vez y siempre me encuentra. Claro. Es que eso tiene que generar también una frustración y un estrés, como decías antes, a nivel emocional, importante, que al final deriva en otro tipo de historia, ¿no?
Sí, de hecho, la mayoría de los, ya no vamos a hablar de niños, sino de adolescentes en los que no se han diagnosticado a tiempo estos cuadros clínicos, normalmente suelen acudir a consulta ya no solo por el malestar que genera el cuadro clínico de trastorno del aprendizaje, sino por el malestar que está generando en otras áreas a nivel de habilidades sociales, de trastornos emocionales, con lo cual ya la preocupación, digamos, no gira en torno al trastorno del aprendizaje, sino en otro tipo de sintomatología. Ujú. Vale, pues ya que hemos sacado todo el tema de la parte emocional y demás, estamos hablando de cómo le afecta al paciente como tal, pero un diagnóstico de este tipo o manejar a un chico o chica con un trastorno de este tipo, para los padres también puede ser un poquito estresante y puede desbordar un poco. ¿Qué recomendaciones le darías tú a las familias que sospechan o que están pasando por este tipo de proceso? Pues como he dicho anteriormente, yo creo que el primer paso fundamental es comunicarlo al cole, ¿vale? Porque es verdad que, bueno, el cole es una pieza fundamental. De hecho, recuerdo el caso de un paciente que tenía dificultades en el trabajo relacionado con la adquisición del proceso de la escritura. Parecía una iglesia, pero no estaba del todo claro porque había también dificultades a nivel atencional, con lo cual además un paciente, como nosotros le llamamos COVID, porque todo el proceso de lectoescrituras se presupone que él lo debía aprender durante la pandemia, con lo cual es normal que esos pacientes también presenten cierto desfase. Y me acuerdo que con esta familia tuvimos que trabajar muy duro, porque primero no quería comunicar todo al cole, pero a la vez se molestaba cuando, por ejemplo, la profesora de inglés exigía al niño que debería alcanzar un determinado rendimiento, ¿no? Y yo le explicaba, en este caso, a los padres de, bueno, primero vamos a alcanzar el idioma, ¿no? Vamos a situarnos a un buen rendimiento en lo que es la lengua castellana y la literatura, y el inglés después vendrá. Pero como los padres no querían comunicar el diagnóstico al cole, pues el cole evidentemente no era consciente de las dificultades del chico y exigía, lo cual se estaba transformando en dificultades a nivel conductual del chico en casa. ¿Por qué? Porque en estos casos los padres querían trabajar mucho a nivel de lectoescritura en casa para que el chico alcanzara lo que es su grupo normativo, y al final esto degeneró en las dificultades a nivel de lectura, de escritura, esas dificultades atencionales que también parecían estar presentes, más el añadido de un trastorno a nivel conductual por esa baja tolerancia a la frustración de quiero alcanzar el nivel de mis iguales, pero evidentemente las dificultades no pueden. Entonces, la madre apretaba esa tuerca, ya se le explicó por activa y por pasiva que esto no funcionaba así, y hasta que no se comunicó el diagnóstico al cole no vimos cierto avance del paciente, porque además ya todo lo que hacía fundamentalmente era evitar toda tarea que tuviera el componente lector, escritor o incluso el cálculo. Ya era, digamos, un total aislamiento del contexto escolar. Todo lo que proviniera del cole era una total evitación, con lo cual al final, como digo, la comunicación con el cole es fundamental, porque al final hace que todas las piezas o engranajes implicados iremos en la misma dirección y nos acerquemos al mismo objetivo. Exactamente. Vale, bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso por todas las áreas principales o por todas las partes principales a tener en cuenta desde ese inicio del proceso hasta ese tratamiento. Incluso hemos visto cómo puede evolucionar en la edad adulta. Y bueno, yo creo que para hacer un cierre, no sé si te gustaría dejar algún consejo o alguna recomendación concreta para esas familias, incluso ya que hemos hablado de esos adultos, que tengan un diagnóstico de dislexia, disgrafía o discalculia. Yo el consejo fundamental que daría a todas esas familias, o bien que ya tengan el diagnóstico o que sospechen, es el siguiente, y es que confíen en los profesionales. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos las herramientas necesarias para saber qué hay que hacer según qué caso. Es verdad que ante la sospecha realizaremos las evaluaciones necesarias, y en el caso de haber el diagnóstico comenzaremos con la intervención. En el caso de que haya una sospecha y no se dé el diagnóstico, si es necesario trabajar, porque esto es importante también, hay casos que no hay un diagnóstico, pero es necesario trabajar a nivel de intervención terapéutica para alcanzar los objetivos, digamos, del grupo normativo, también daremos esas pautas necesarias.
y que confíen en todos nosotros, porque al final, como digo, estamos formados, sabemos lo que hacemos y al final lo que queremos es lo mejor para, en este caso, para nuestros pacientes, ¿no? Por ello también esa necesidad de un seguimiento constante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas familias también lo que ocurre, no es verdad que no es gran parte de los casos, pero sí es un porcentaje de casos que a mí particularmente como profesional me llama la atención, y es que cuando se hace el diagnóstico se solicita, o más bien les instamos a hacer un seguimiento y la familia desaparece. Entonces, ¿qué pasa en estos casos particulares? Que normalmente no se lleva ese seguimiento pautado por el profesional, ya sea 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, lo que sea, y cuando realmente vuelven a reaparecer las dificultades, es cuando llaman, como digo yo, desesperados de, ay, por favor, mira lo que está ocurriendo de nuevo. ¿Por qué digo todo esto? Porque ese seguimiento es necesario. En el momento que no sea necesario, no se pautará. De hecho, aquí, tú lo sabes bien, Cristi, muchos de nuestros pacientes, cuando ya están, digamos, estabilizados, ¿no? Por decirlo de alguna forma, reciben su alta y, como digo yo, si te he visto no me acuerdo, y son muchos en esta situación, que no los tenemos aquí de por vida. No, claro. Pero bueno, como tú dices, es importante eso, ese seguimiento, y sobre todo también me parece interesante lo que has reseñado sobre el tema de que a veces no hay un diagnóstico cerrado, pero lo que se le dice mucho a las personas que llaman o contactan por diferentes vías. Se pueden tratar las dificultades, no tienes por qué tener una etiqueta. A veces, pues sí hay que ponerla porque está claro, pero hay muchos casos en los que simplemente se presentan una serie de dificultades, no se etiqueta ese caso con X nombre, pero vamos a trabajar por mejorar la calidad de vida de ese paciente. Yo además siempre también pongo un símil a los padres que lo entienden bastante bien cuando al final de las evaluaciones no hagamos ningún tipo de diagnóstico, que a lo mejor le decimos, pues mira, hay dificultades a nivel atencional o hay dificultades a nivel ejecutivo y hay que tratarlas. Muchos padres se quedan muchas veces, por no decirte en la mayoría de las ocasiones, con caras de extrañeza, ¿no? De si no hay un diagnóstico, ¿por qué mi hijo tiene que venir a terapia? Pues mira, ya le pongo el siguiente caso. Imagínate que tienes un cuadro a nivel sintomatológico que únicamente tienes tos. Esa tos puede provenir de que tengas una gripe, de que tengas un resfriado, de que tengas COVID, de que tengas neumonía o de que simplemente y llanamente es tos. ¿Te quedarías con esa tos eternamente o empezarías a tratarla a través de pastillas, jarabes o lo que tu médico en este caso te indicara? Pues esto es exactamente lo mismo. Hay unas dificultades a nivel aisladas que no tienen un nombre y un apellido, como puede ser un trastorno del aprendizaje, un TDAH o un TEA, pero sí que hay que tratarlas. Eso es. Bueno, yo creo que es importante reseñar eso. Bueno, pues llegados a este punto, te voy a hacer unas preguntitas rápidas que le hacemos a todos los entrevistados para conocerte un poquito más a nivel personal y hacer un cierre de la entrevista un poquito más divertido. Estupendo. Así que vamos allá. A ver, Carla, ¿café o té? Siempre café. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Lectura o deporte? Esta sí que es difícil. Si me hubieras preguntado hace un par de meses antes de iniciar el verano, te hubiera dicho deporte, pero el verano con la desconexión me ha permitido tener tiempo y me ha aficionado nuevamente a la lectura, con lo cual ahora mismo te diría lectura. Bueno, también es un buen hábito y saludable para la mente. ¿Comida favorita? Todo lo que lleva arroz, da igual que sea paella, risotto, arroz con leche en forma de postre, siempre que lleve arroz es bien. A mí también me gusta mucho. Y ya la última para cerrar, cuéntanos alguna anécdota que te apetezca, ya sea en consulta o con tu familia o algo divertido que te apetezca compartir con la gente. Pues mira, voy a contar una cosa que pasó aquí en consulta, que además siempre la cuento y me río muchísimo, que me pasó con un paciente precisamente que le estaba enseñando a leer y a escribir. Un paciente además con un cuadro a nivel global con bastantes dificultades, aunque a día de hoy está bastante bien y ha mejorado muchísimo. Y bueno, uno de los días que viene, pues verdad que
yo no estaba en mi mejor momento, no sé lo que me había ocurrido, pero de repente me dijo, Carla, ya, se acabó el tema, vamos a seguir trabajando. Digo, pues esa es la actitud que yo quiero en mis pacientes. Pacientes que no solo les tengas que animar tú, sino que al final el proceso se convierta en bidireccional y también ellos sean capaces de detectar esos momentos en que tus emociones a lo mejor no están en su mejor momento y ellos, digamos, que animen a ti. Eso es. Al final los niños también son sabios, aunque nos parezca que no saben nada, pero muchas veces aquí en consulta nos dan muchas lecciones. Efectivamente. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por colaborar. Y nada, cualquier cosita que las familias te quieran preguntar, pueden dejar comentarios, mandarnos un mensajito o escribirnos al correo de consulta para poder contactar contigo y comentar lo que necesiten. Así que nada, un placer y espero que hayas estado a gusto este ratito. Muchas gracias tanto a ti que me has realizado la entrevista como a Manuel, que sé que es el portador también de la idea de que yo fuera la primera en aparecer por esta vía. Y sí que es verdad que ha sido un ratito súper cómodo y he estado encantada aquí contigo. Con lo cual espero que se repita y no sea la primera. No, habrá muchas más seguro. Pues nada, hasta la próxima. Adiós. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.